Bienvenidos a otro programa de Generación Política. Un programa hecho con amor. Juan Manuel Frangoli, ¿cómo dice que le va? Estoy muy bien, estoy muy contento y estoy muy ansioso por el programón que se viene. Prometieron visitas. Mario Coltan, un economista tucumano que viene a decirnos qué nos espera y a qué tenemos que estar preparados y cuáles son las buenas que traen todas estas medidas económicas de Sergio Massa. Los compañeros de Tucma también han prometido que van a venir, una organización que no solamente impulsó la candidatura de Hernán Romano, sí, hoy delegado electo de Santana, sino que además pudo sostener, como pocos lugares en la provincia, la performance electoral en las PASO. Vamos a preguntarle la receta. Vamos a preguntarle la receta, que se quedan ahí porque es una receta totalmente disruptiva de cómo se puede hacer democracia política y ganar elecciones sin poner un peso. Espero que esté listo, que no se maree, ¡epa!, que no tenga miedo a la tumba cabeza que va a dar con Juan Luis Serra. Es cierto, nos va a traer la filosofía cotidiana, la filosofía de todos los días, que la dejamos de lado porque creemos que lo de afuera es mejor. Va a estar Mabel Trejo también con nosotros, como lo hace jueves a jueves también en nuestro programa de radio, en la 98.7 Radio Nacional Mercedes Sosa. Es cierto, nos va a traer desde su perspectiva de género sobre cuáles son los modelos de país que están en disputa. ¿Sabe quién más vino? ¿Quién más vino? Va a venir Borja Michelsen. Le voy a preguntar a Borja Michelsen, que lo escuché muy interesante, una entrevista que hizo en un medio amigo sobre los discursos del odio. Voy a hablar de eso con Borja Michelsen. Si él se anima a contestarme, voy a profundizar sobre ese lugar. Bueno, y también vamos a tener compañeras, militantes, que van a dar cuenta de cuáles son las nuevas perspectivas que tiene que tener la militancia, el género y la participación popular para poder hacer la autocrítica que venimos hablando acá en Generación Política. Eso y mucho más en www.generacionpolitica.com.ar, en nuestro canal de YouTube, a que te invitamos que te suscribas, actives la campanita y nos dejes un comentario. Pero ahora no te muevas de ahí, que arranca así Generación Política. Bienvenidos a otro bloque de esto que es Generación Política, un programa que se filma íntegramente acá, en Librería y Cafetería El Griego. ¿Cómo le va? Hablando de Juan Manuel Frangoli, si es su verdadero nombre. Álvaro Adrián Trejo, ¿cómo está usted? Muy bien, estoy muy bien, estoy muy contento. Raspando la olla, viendo el fondo de la taza. No, estoy viendo para pedirme otro café, porque estoy muy contento con este cierre de círculo que le puedo llegar a decir sobre las nuevas medidas económicas que el presidente Sergio Massa, ministro de Economía, candidato a presidente, Sergio Massa, pero ¿ve cómo le hago? Porque que Sergio Massa está volcando a toda la ciudadanía. ¿Por qué le digo cierre de círculo? Porque se acuerda que la primera medida fue: le quitamos el impuesto a la ganancia. Aquella promesa que Macri hizo en algún momento, Sergio Massa la cumplió. Que la redució llevándolo al doble. Claro. ¿Se acuerda? Macri decía, le voy a quitar, y le llevó al doble. Bueno, no queremos decir en Generación Política que Sergio Massa está cumpliendo la promesa de Macri, pero sí estamos diciendo que sacó el impuesto a las ganancias, que a muy pocos de los argentinos lo beneficiaba. A usted seguramente que sí, porque le ve esa camisa y sí. Pero lo interesante y lo importante de eso es cómo empieza Sergio Massa a disputar el lugar de la construcción de sentido, los lugares simbólicos. Cómo empieza a armar un relato los patriotas a partir de una serie de medidas. Porque el impuesto a las ganancias, que bien vos decís, tuvo un hecho que fue muy fuerte para la construcción de sentido, que fue el primer paro que le plantease en ese momento Moyano al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con un discurso que penetró mucho, que decía: el salario no es ganancia. Y le damos la razón, el salario no es ganancia. Ahí Sergio Massa también toma esa bandera en ese momento, después la amplifica Mauricio Macri, que lo reduce llevándolo al doble, igual que hizo con la inflación, que para él era facilísimo solucionarla. Se reduce llevándolo al doble, mire usted. Bueno, ahora Sergio Massa lo hace una realidad, pero a partir de eso, ¿qué sucede, Álvaro Adrián? Sucede que mucha gente que le decía, lo voy a votar a Mauricio Macri porque no voy a pagar más impuesto a la ganancia, se da cuenta que el que le quitó el impuesto a la ganancia
fue Sergio Massa. Entonces, bueno, mi macrismo va a quedar de lado y lo voy a votar a Sergio Massa. La próxima medida, porque nosotros de Generación Política lo dijimos, ¿no? Bueno, se le saca el impuesto a las ganancias a aquellas personas que cobran mucho dinero, que tributan. Faltaba abajo. Faltaba en el medio. Empezamos. Bueno, ¿qué hubo para el medio? Un préstamo de 400.000 pesos para que la bola de nieve que se hizo con la tarjeta de crédito la podamos pagar hasta en 24 cuotas. A una tasa reducida al 50% de lo que es el valor del mercado. Creo que más del 50%, ¿no? Es el 50% de interés, pero creo que está al 110% en cualquier banco común. Además de eso... Acompañado, perdón, ¿no? Sí. Acompañado en aras de aumentar la formalización de los sectores de trabajadores y trabajadoras de la Argentina, acompañado con una serie de promociones para la formalización del trabajo con condenación de deudas y de penas a aquellos empleadores o empresarios que no tuvieran blanqueada la totalidad de su nómina salarial. O sea, los trabajadores que quizás eran del sector medio pero no estaban reconocidos como tales y no podían acceder a estos beneficios, a partir del sistema de blanqueo planteado por Sergio Massa, lo podían hacer. Es cierto. También hubo bonos. En casi todo el país hubo bonos para los sectores de media, de la clase media. También la compra del IVA, que es decir, el 21% que pagamos siempre de más al comprar desde un café hasta una lapicera, bueno, al hacerlo con tarjeta de débito, nosotros podíamos tener esa excepción impositiva. Claro, en alimentos, ¿no? En alimentos. Directamente en la canasta básica. En la canasta básica. Alimentos, artículos de limpieza. Higiene personal. Exactamente. Pero venimos desde arriba al medio. ¿Llegamos abajo, Juan Manuel Frangoli? Llegamos abajo porque además de esto, que es la devolución del IVA, que tiene un impacto muy fuerte en los sectores de consumos populares, claro, porque son los que más gastan proporcionalmente en alimentos, también llegamos abajo cuando planteamos un esquema de reconocimiento de los y las trabajadoras de la economía popular, de la economía informal. De la economía que no está en los libros y en los papeles a través de un sistema parecido al IFE. Claro. ¿No? ¿Qué fue el IFE? ¿Qué fue el IFE? Sí, eso le estaba Fue el preguntando. ingreso familiar de emergencia que se planteó durante la pandemia. En la pandemia, ¿qué se hizo? El gobierno nacional dijo, ningún trabajador o trabajadora va a quedar sin poder garantizar su sustento diario. Entonces, a las empresas se les dijo, sostengan la nómina salarial, que el Estado va a salir por detrás a bancarla, hasta un 50%. Y a los trabajadores que no estuvieran en relación de dependencia reconocida por lo menos, se les hizo una transferencia directa a sus cuentas. Aquel vendedor ambulante que vivía vendiendo sus cosas en la calle, al no poder salir a la calle, y si salía a la calle no había nadie, no iba a quien venderlo, llegó el IFE. En este momento llegó un bono de 2 meses, en 2 partes. Así es, 94.000 pesos en 2 partes. Claro. Cerrado ese círculo que usted me dice, impuesto a la ganancia, pasamos por devolución del IVA, los préstamos, este bono de 94.000 pesos, que bien dice usted, viene a dar cuenta de otra gran estrategia política de Unión por la Patria. ¿Se acuerda que uno de los grandes reclamos es ¿y por qué Massa no hace las cosas ahora? ¿Se acuerda que la gente gritaba así? Yo me acuerdo que pasaban gritándonos acá. Bueno, están tomándose medidas económicas con un carácter de estadista que la gente está naturalizando, que Sergio Massa es esa persona que llegó antes de las elecciones a dar cuenta de una situación. ¿Lo sabrá reconocer la gente en las próximas elecciones? Yo creo que sí. Lo interesante es que además empezás a escuchar cómo en el barrio, en el almacén, en la peluquería o en el café o juntándote con la familia a comer un domingo, se empieza a hablar menos de la agenda de la dolarización, prenderle fuego al Banco Central o la desaparición del otro como un sujeto político, y se empieza a hablar más en la mesa de, che, ¿cómo es esto de la devolución del IVA? ¿Cómo se hace? Esto, que es un discurso que no está teñido de un posicionamiento partidario de quienes son parte de esta interlocución, lo que marcan a las claras es que está cambiando la agenda social. Y el peronismo empieza a marcar los tiempos de la agenda social. Y además un peronismo que empieza a mostrarse en unidad.
Tal cual. Un peronismo que en el relanzamiento de la campaña en Tucumán mostró una foto muy fuerte en donde gobernadores, intendentes, sindicalistas, el arco político del gobierno nacional estaba presente. Es cierto. En donde después de modificar impuestos a las ganancias e IVA, los gobernadores no protestaron, a pesar de que son 2 impuestos coparticipables. Digo, el peronismo empieza a mostrar vocación de poder. Y el poder, como lo sabemos todos, se lo ejecuta. Y si no lo ejecutamos, nos dormimos en los laureles. Es por eso que nosotros, desde Generación Política, queríamos contarles que a un ciclo cerrado de una campaña política en la cual fue muy virulenta y con muy poco de democrática, el peronismo está dando cuenta de las necesidades de la gente. Ahora que la gente toma estas medidas y dé cuenta de quién quiere que la gobierne el próximo 4 años, va a estar plasmada en las urnas el 22 de octubre. Seguimos en otro bloque de esto que es Generación Política, un programa peronístico que se filma íntegramente acá en las instalaciones de Librería El Griego, en donde me puedo encontrar a veces con personajes y amigos como en este caso Juan Luis Serra. ¿Cómo dice que le va? Pero muy bien, compañero Álvaro, muy ¿Le bien. puedo decir algo? Duro, 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 duro. No, usted me quiere Sí. hipnotizar. Claro, claro, porque de eso se trata un poquito la cosa, ¿no? Sí, en realidad, vos viste cómo es la realidad argentina. Sí, sí, sí. Es un tremendo guiso, ¡Ay, qué rico! Es donde verdad. hay actualidad, donde hay filosofía, donde hay magia, Claro. donde hay de todo. Y bueno, uno va comiendo ese guiso Y se va llenando a y veces. se va llenando, a veces con indigestión, Claro. otras veces no, se siente pipón. Claro, es el Lo placentero. acompaña con un vinardín. Qué rico, sí. Pero bueno, de eso se trata. Vos sabés que la magia, qué cosa hermosa la magia. Sí, sí, sí. Algo. Los magos antiguos. Los modernos. Los modernos, los magos cuando uno iba al circo Ah, claro, a ver, sí, sí. a ver los magos. Qué lindo. Hermoso, hermoso. Y un poco lo que quería contarte es cómo se relaciona la magia con la filosofía, Ah. con lo que nos pasa hoy en día. A ver, cuéntame porque realmente me llama mucho la atención y es mal, le voy a poner todo mi sentido para entender de qué está, Claro, de qué está hablando. porque en realidad nosotros decimos muchas veces que estamos colonizados, o sea, los Sí, europeos sí. nos han hecho la cabeza y dice, si hablamos de filósofo, Descartes, Claro. Platón, Sartre, Heidegger, es decir, todo europeo, Todo ese runfla. todo esa runfla. Sí. Pero yo te diría que hace tiempo un gran ilusionista argentino llamado Toussaint, Toussaint, ¿sí se Toussaint, llamaba? claro, Le ponían en el documento. Toussaint, que Toussaint. era la abreviatura de una frase que él tenía. Toussaint nos dijo un día una de las frases filosóficas más bien puestas en nuestro país. A ver, cuénteme. La frase fue, puede fallar. Puede fallar. Puede fallar. Toussaint Vos me lo preguntás dijo. qué va a pasar con las PASO, qué va a pasar con Claro, yo esto. digo- Y puede fallar. Nadie te va a contestar con lo que dijo Heidegger, Marx, Descartes. No. No, con no. la filosofía a ras del piso. Claro, Puede es cierto. fallar. Al pie. Vos fíjate que, y no nos rescatamos como gran filósofo a Toussaint. Y no. Seguimos con el chip no. europeo. Claro. No, por supuesto. Uf, mira. Sin pensar y dejando de lado siempre lo autóctono, lo originario, ¿no? Que eso. Claro, vos Andá a curarme la paletilla en el Todo- hospital. Todos Mayo. los días salimos a trabajar, a Sí. lucharla, a conseguir el peso. Vemos que los alimentos suben, que el sueldo no alcanza, etcétera, etcétera. Y acudimos sin darnos cuenta a otra frase de un filósofo extraordinario. A ver, me está gustando esto. Dígame a quién. ¿Qué frase dijo este filósofo? A Que ver. la repetimos continuamente. ¿Y ahora quién podrá salvar? Ahora, ¿quién podrá defendernos? Es cierto. ¿Se acuerda usted? Sí, me acuerdo. El Chavo. Crecí con el Chespirito, Chapulín. Con el Chapulín. Sí, sí. Entonces,
Yo digo, si el Chapulín nos está enseñando filosofía, Ajá. si Toussaint nos está enseñando filosofía, bueno, dejemos también de embromar con esos grandes filósofos que ni le entendemos. Es cierto que... Vamos a los filósofos nuestros. Pues imagínate qué actualidad. Yo digo, me siento y pienso, A ver. ¿quién podrá ayudarnos? Sí. Después salgo, hago muchas cosas en mi vida cotidiana y digo, che, puede fallar. Claro, es cierto. O sea, Pero la primera pregunta, ¿quién podrá defendernos? Creo que tiene que tener una revisión intrínseca, en cada uno de nosotros y decir, bueno, ¿quién me va a poder defender? De todos estos candidatos, ¿quién es el que me va a poder defender? A eso vamos, a que esta filosofía, si vos quieres, callejera, popular, Claro, que me gusta eso. es realmente la que nos está haciendo las verdaderas preguntas. Porque Claro. la filosofía, ¿qué tiende? Tiende a preguntar. hacer preguntas Claro. para que veamos por dónde vamos y nos contestemos. Hoy por ahí no Entonces, importa tanto de dónde venimos, sino no, quién hoy, nos ¿quién podrá ayudarnos? Claro. Esa es la pregunta del millón. Y la otra es que si no acertamos, podemos fallar. Puede fallar. Puede sí. fallar. Es verdad, porque digo, ¿quién puede defenderme? Juan Serra. Y si no me defendió Juan Serra, puede fallar. Es que podemos fallar. Entonces, ¿qué le decimos a la gente con la cual compartimos estas charlas? Que Sí. pareciera ser que tiene un poco de humor, pero es un humor que se asienta bastante en la realidad. Y para no dejar pasar lo que acabas de decir, Juan, ¿no? Ser serio o ser solemne no significa que sean las cosas importantes, ¿no? Claro. Muchas cosas se dicen de un modo serio, que realmente la analizás y son jocosos. El cerebro, ya que estamos en esto, el cerebro mapea segundo por segundo todos los organismos del cuerpo. Segundo, por ser cierto. Mapea y dice, che, Esto está andando ¿cuáles bien. son los dos que mapea con más fortaleza? La cara y las manos. Mira usted, qué bueno. Entonces, una carita triste y qué sé yo, el cerebro dice plin y ya empieza a mandar malas señales. Entonces, pongamos una cara de alegría, pongamos una cara de felicidad. Ya sé que las cosas no están tan bien, pero bueno, siempre puede haber alguien que venga a salvar. Obvio, claro que sí. Ojo que puede fallar también. También. Seguimos en Generación Política y seguimos en un día muy especial, un día de visitas. Ya estamos en en el último tirón, recta final a las elecciones generales. Después de las PASO, estas elecciones generales que han planteado un escenario en 4/4, si se quiere, porque hay que contemplar a un gran porcentaje de la población que decidió no participar del sistema democrático. Comparto. Lo cual es muy grave, además, Así en este es. momento. Primero quiero arrancar por ahí, Mario Coltan, que está con nosotros, además de compañero y amigo, un analista fundamental para la política tucumana, en economía de bolsillo y una serie de cosas que Creativas. creativas que están en el aire, que prontamente las vamos a Tal tener cual. y las vamos a compartir. Mario, primero, ¿qué estás viendo hoy en la sociedad argentina en general, en la sociedad tucumana en particular, en un escenario de 4/4? Yo comparto, mirá, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por toda la presentación. Y quiero decirte que comparto, más allá de lo que había anticipado Cristina, de que íbamos a tener Sí. una elección atípica de 3/3, donde importaban los pisos y no los techos, creo que es buena la mirada de un 4/4. Yo comparto en nuestros micros de conversatorio, yo algo Sí. de eso Dijiste, menciono, porque no es menor que entre un 25 y un 30% del padrón electoral no participe. Creo que eso, más allá de las observaciones que se hacen normalmente por enfermedad, por distancias, por viaje, no es menor un 25, un 30% del padrón, más allá de algunas justificaciones formales. Creo que hay en ese sentido enojo, desaliento, falta de
sentir de que la democracia o el ejercicio del voto resuelva o sirva para algo. Esa es una parte de la población donde hay una suerte de escepticismo en que no cree que esa herramienta sea útil para tener una sociedad más equitativa, más justa, una vida más solidaria. Entonces, bueno, en esa dirección y viendo las últimas elecciones, tanto las provinciales como las nacionales, excepto Tucumán, que tuvo una participación en las provinciales de cerca del 83, 84%, que fue atípico en todo el país. Creo que fue la más importante, pero el promedio de las elecciones primarias y las provinciales, la participación no supera holgadamente el 70%, quiere decir que ahí hay una porción de la sociedad con algún grado de mirada negativa sobre la vida en democracia. Justo en un año donde estamos cumpliendo 40 años de haber recuperado una democracia que nos costó horrores. Horrores en el sentido de que pasamos no tan solo el proceso de la dictadura, sino recomponer lo que quedó de las instituciones a posterior de la asunción de la presidencia de Ahí te quiero introducir una pregunta, ¿no? 40 años este año de la recuperación de la democracia. Y como vos bien decís, el buscar volver a atar contratos sociales rotos, fortalecer instituciones. Parece que todo esto además se quiebra con algunos hechos icónicos muy fuertes, donde ese gran pacto democrático se pone en jaque, como fue hace un año el atentado a la vicepresidenta y 2 vicepresidentas Cristina Fernández de Kirchner. Y uno de los partidos que está en ese 4/4 disputando, que ni siquiera ha tenido palabras a través de su presidenta y hoy candidata a presidenta Patricia Bullrich, ni una palabra sobre el tema. Correcto. No, eso la verdad que está bueno mencionarlo porque yo recuerdo expresiones y consignas de que si la tocan, qué quilombo se va a armar, y sin embargo le tocaron, no solo que la tocaron, sino que le intentaron matar y por una cuestión fortuita, como diría un creyente, gracias a Dios, no sucedió porque no sabemos qué hubiese significado en términos políticos en la Argentina. Incluso un gobierno que fue muy débil frente a semejante acontecimiento, una declaración del presidente y... Entonces yo creo que la sociedad observa, vive, experimenta una sensación como que esa democracia como herramienta de la sociedad para tener una sociedad más justa, bueno, este tema de vivir mejor, es como que está en deuda. Hay una deuda con la sociedad y la sociedad considera como que con eso no alcanza o con eso no es suficiente y cree que la democracia es una herramienta de poco, de algunos pillos, de la política, de la llamada casta, pero no se siente parte de ese proceso de construcción cuando en realidad en la democracia los verdaderos dueños de esa democracia, de la vida institucional, de la participación, del derecho democrático a participar, radica fundamentalmente en el pueblo. Lo que pasa es que no hay, o no hemos sido capaces de generar, de crear herramientas para que eso se exprese de alguna manera. Ahora, Cristina Fernández de Kirchner, en su última aparición pública, que es en la presentación de la reedición del libro que Néstor Kirchner y Torcuato Di Tella logran a partir de una serie de conversaciones, dijo algo que parece ser muy claro, ¿no?, para el análisis de esto. No es la sociedad la que se ha corrido. Digo, siguiendo ese análisis de Cristina con lo que vos sumás, quizás pensar en que el gobierno se ha corrido, ¿no? El gobierno se ha corrido de garantizar un sistema de salud para todos y todas, una educación para todos y todas, de garantizar el derecho estructural y fundamental, no solamente del sentir peronista, sino de una sociedad, como es la estructura económica, ¿no?, como piedra angular de la sociedad, se ha corrido de la lucha de los y las trabajadoras. Digo, hoy tenemos trabajadores pobres, trabajadoras pobres, a pesar de que tenemos un índice de desempleo muy alto. Quizás la gente no le está diciendo no a la democracia o no al Estado, sino a los gobiernos que no han sido capaces de resolver eso, que se supone que es tarea primaria del Estado, ¿no? Interesante. Cristina ahí hace una simplificación. Yo por ahí no es que entre en polémica con la vice, a quien respeto, valoro enormemente y la considero referente indiscutido del espacio, pero ella hace alguna simplificación. Ella dice que vivir mejor, tener derecho a la vivienda, la salud, la educación, no es de derecha ni de izquierda. Yo en eso no estoy
totalmente de acuerdo, ¿no? La derecha tiene un proyecto de país para poco, tiene un proyecto de país que se eduquen los que puedan. La derecha tiene un proyecto de salud para pocos, los que puedan pagar el famoso voucher, los que puedan pagar la prepaga. Los demás, bueno, vean cómo van a hacer. El tema de la meritocracia tiene que ver con el concepto de derecha. Lo que no creo que la sociedad haya virado a la derecha o se haya derechizado, como dicen los analistas, me parece que sería una consideración muy absoluta. Lo que sí creo que ante la desilusión y el descontento, la sociedad, una mirada muy personal, castiga a quienes hoy la representan por falta de respuesta de la democracia para con la sociedad. Y la respuesta no son en términos de consignas, ni de expresiones, ni de frases. Las respuestas tienen que ser concretas. Hay que defender la salud pública, hay que defender la educación pública, hay que defender el derecho que hemos conseguido en todos estos años, que nos costó muchísimo lograr, pero al mismo tiempo hay que mejorar esos derechos, porque nosotros lo que no podemos hacer es defender a seca la educación pública cuando sabemos los problemas que tiene. Claro. Defender la salud pública a seca. Lo que tenemos que hacer es, partiendo de defender lo que tenemos, ver cómo procuramos que sea más eficiente. Por eso yo pienso que es importante, y tratamos de redondear esta idea, yo creo en un Estado grande, en un Estado fuerte, en un Estado presente, pero un Estado que también sea eficiente. Sumamos 2 datos, te pido que te quedes un bloque más con nosotros porque quiero hablar con vos de tu mirada, porque además sos especialista en el tema, de cómo recoge el guante Sergio Massa con una vorágine, ¿no? que lo pone todo el tiempo en agenda con las medidas económicas. Pero antes quiero sumar 2 datos, no sé si vos los tenías para terminar este bloque. Primero, muy interesante a la hora de hablar de meritocracia, muy interesante distinguir la igualdad de oportunidades de la igualdad de posiciones, ¿no? Y esta cosa que todos tenemos que hacer un mérito. Claro, pasa que no todos arrancamos la carrera en el mismo lugar. No arrancamos igual. Y lo segundo, por si vos no lo sabías, te lo contamos, tuvimos acceso a parte de los papeles de la investigación fallida, mal hecha, lenta sobre el intento de femimagnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sabías que los peritos, al peritar el arma, hicieron varias pruebas de disparo? En total, 300 pruebas de disparo. ¿Sabés cuántas de esas veces no salió la bala? No. Ninguna. 0 veces. Los peritos probaron. Por eso, esto que vos decías recién, para los que creen es un milagro, es un milagro. Seguimos en Generación Política. Señoras y señores, ahora sí tenemos con quién. Tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Y la está negociando con el cuchillo entre los dientes. Tenemos problemas, es verdad. Pero no por eso vamos a dejar de tener científicos, hospitales, tener clases donde casi nadie llega. Y los corazones abiertos para todos los que aterrizan acá. Tenemos empresas, emprendedores. Tenemos el país más talentoso del mundo. Y alguien que los va a ayudar a exportar, a sacarles el pie de la cabeza. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos caballos y también tenemos unicornios. Pero si hay algo con lo que tenemos que aflojar, es con esta historia de que no pueden cobrar acá. Tenemos vacunas, satélites en órbita, tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Es verdad, también tenemos chorros y narcos, pero tenemos al que hace tiempo les declaró la guerra. Y cuando era intendente, fue a los primeros que fue a buscar. Porque no solo tenemos con quién, tenemos con qué. Tenemos litio, gas y petróleo, pero esa no es la novedad. La novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar. Tenemos los restaurantes llenos, los recitales explotados, tenemos los aeropuertos abarrotados. Pero hay algo que no tenemos, y es lo que mereces tener. Crédito para que tengas lo tuyo. Tenemos la copa, tenemos el viento, a veces de cola y a veces en contra, porque tenemos un montón de pibes que viven afuera. Pero también tenemos a alguien que los quiere repatriar. Tenemos a Juan a punto de recibirse. Tenemos a Silvia por jubilarse. A Romina que va por el Nobel. Tenemos a Miguel que va por camino de cintura. Tenemos a todos adentro. Y uno que te pone la firma para que nunca te dejen afuera. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinos.
Millones de argentinas y argentinos que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Seguimos en Generación Política, seguimos hablando con Mario Coltan, uno de los analistas políticos y económicos más importantes de nuestra provincia y muy consultado en la Argentina. ¿No? Muchas gracias. Después de este análisis que hacíamos de las elecciones que se presentan como 4/4, 3/3 efectivos si se quiere, Sergio Massa parece recoger el guante y avanza rápidamente con una serie de medidas. Primero preguntarte, ¿qué opinas de las medidas que se vienen tomando? La primera, que fue una mega devaluación discutida, y después de eso todo lo que siguió. No creo que Massa sea un ferviente creyente de las medidas que tomó. Creo que Sergio Massa, en su doble rol de ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación, adopta este conjunto de medidas porque eran las medidas que estaban pendientes por parte de este gobierno frente a un condicionamiento externo e interno, externo por las imposiciones que genera el crédito del fondo, sí, que además él históricamente nunca lo dijo, pero ahora lo está reafirmando cada 24 horas, es el responsable de la devaluación que arrancó en un periodo de 100, pasó a 60, terminó en 22, como condición necesaria e imprescindible para que surjan los fondos y evite la caída en default, que la experiencia indicaba fue la caída de los gobiernos de Alfonsín, la caída de los gobiernos de la Rúa, la salida de la convertibilidad. Bueno, lo que sí creo que Sergio Massa demuestra que tiene la personalidad, el carácter, la visión y la puesta en escena del candidato a presidente, y hace lo que tendría que haber hecho el presidente que no fue, pero que es, pero bueno, esa situación que tenemos con el doctor Fernández. Ahora, no hay en estas medidas que Massa ha tomado para vos un vestigio o una aproximación a lo que va a ser Massa presidente necesariamente. Yo creo que hay que seguirlo paso a paso. Yo creo que acá hay dos cosas. Hay medidas concretas, efectivas, como el tema de la devolución del IVA con la tarjeta de débito. Hay una medida efectiva como elevar el mínimo no imponible, que impacta sobre el beneficio a 800.000 trabajadores que ganan más de 1.700.000 pesos mensuales. Esas son medidas que tienen efecto inmediato. Ya se habla de 9 millones de beneficiarios que han recibido parte de esos 18.800 pesos de devolución del IVA. Muchos trabajadores a partir de octubre van a dejar de pagar impuestos a las ganancias, y los demás son proyectos de ley que de manera muy inteligente, muy acertada, y hay que valorar porque en eso fue mucho más audaz que la gestión del gobierno, que lo que tuvo como característica permanente fue el no se puede, hay que ver si nos dan los tantos en el Congreso, si las leyes van a caminar o no. Sergio Massa lleva, a partir del concepto del posibilismo, no tenemos los números, no se puede. Massa demuestra lo contrario. La construcción o la descontracturación del posibilismo en el Congreso es llevando los proyectos, aunque se pierda, hay que llevar, discutir, votar, y que la sociedad vea quién es quién defiende y quién no defiende. Y en ese sentido envió un paquete de leyes muy interesantes, entre ellos la del propio presupuesto, donde adopta una recomendación de organismos internacionales como la OCDE, que es los países desarrollados del mundo, que hablan de instrumentar para bajar los déficits fiscales de los estados, cobrarle una tasa efectiva anual a las grandes empresas del 15%. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, en términos contables y tributarios en la Argentina, nunca pagaron el 35%. Lo que terminan pagando no llega al 3% de la rentabilidad anual de esos consorcios. Digo 3% porque el resto de los humanos vivientes, trabajadores y laburantes de la Argentina, terminamos pagando entre el 30 y el 35%. Y ellos arman la contabilidad, y lo digo como contador y lo digo como empresario, que ellos terminan pagando por debajo del 3%. Digo, hay una cantidad de iniciativas que van al Congreso que indudablemente van a marcar una divisoria de aguas como para que la sociedad tenga en los últimos días, aunque sea en boca de terceros, no en boca de los candidatos, el debate de estos proyectos. Creo que eso es el Sergio Massa. El Sergio Massa,
un bicho de la política, sagaz, audaz, muy pragmático, frente a un presidente que se fue llevando por esta idea de que él no se puede. Ahora, 10 días antes de las PASO, los candidatos del variopinto de la ultraderecha, tanto Patricia Bullrich, Lara Pueyrredón, como Javier Gerardo Milei, no tenían la potencia electoral que terminaron teniendo. Pero en esos 10 días hubieron 3 corridas bancarias muy fuertes y algunos golpes desestabilizadores. En este marco, y aprovechando que te has metido de lleno en la economía, termina el dólar soja 4, ¿no? El llamado dólar soja 4. Las reservas están en las instancias que están en el Banco Central y Massa ha tomado estas medidas económicas, que también pone en jaque la coparticipación de las provincias, porque IVA y ganancias son coparticipables. ¿Podemos esperar un escenario de tranquilidad cambiaria y financiera en el marco del 22 de octubre? Sería muy arriesgado, creo que no. Creo que vamos a vivir días hoy. Estamos viviendo una situación muy compleja, hay una disparada de los dólares financieros, del contado con liqui, el MEP, también, sí. Hay una suerte de tendencia a dolarizar las carteras de inversiones de las empresas, no tan solo de las grandes, también de las chicas. Lo que hay es una suerte de incertidumbre muy grande porque los dos de los 3 candidatos están planteando un proceso de dolarización de la economía, uno pausado, otro directo. Y por otro lado se está hablando de no pagar las inversiones que tiene el pueblo argentino en pesos en los bancos a través de una suerte de refinanciación o lo que fue en la Argentina el famoso Plan Bonex. Eso genera una situación de incertidumbre y de preocupación por resguardo natural de la sociedad y que eso va a generar algún tipo de movida en el sistema financiero, que está fuertemente respaldado por depósitos y garantías en el Banco Central, pero que estamos sintiendo en estas horas una muy fuerte presión, que los hay en todas las elecciones, sí. Pero en este momento, por la característica de los candidatos y sus propuestas, creo que vamos a vivir algunos días complejos hasta el 22. De todas maneras, vale mencionar ciertas debilidades que hoy tiene el gobierno nacional. Pero el gobierno, en esto también, el pragmatismo de Massa, ya está hablando del dólar vaca muerta, ya está hablando del dólar minería, va a hacer una suerte de ensayos como el dólar soja, para encontrar la capacidad de liquidación de divisas que tienen estas empresas, tanto las petroleras como las mineras, para juntar entre 1.200 y 1.800 millones de dólares y sobrellevar el transcurso de los próximos 25, 24 días que nos falta hasta el 22. Tu última reflexión quiero que sea a la tucumana. Tucumán tiene unas elecciones provinciales en donde el oficialismo duplica en votos al oficialismo de las PASO. ¿Cómo te imaginas octubre? Creo que depende mucho de nosotros. Creo que depende mucho de la dirigencia, creo que depende mucho de la participación y el convencimiento nuestro de ganar la voluntad nuevamente de los tucumanos. Los votos son los mismos, la gente es la misma. Hace muy pocas horas en un acto yo dije a nuestros compañeros, yo sé que de acá, de todo lo que estamos acá, alrededor de 1.000 personas, por lo menos 300 votaron por Milei. Muchachos, reflexionemos. 1 de cada 3 votó por Milei y no estamos exentos nosotros. No es que acá están los puros y afuera están los que se equivocaron. Todos nos metimos en la bolsa y creo que hay una responsabilidad mayor por parte de la dirigencia de dejar a un costado algunas cuestiones personales y ponerle todas las pilas para que repitamos, yo no sé si los 600.000 votos, pero por lo menos acerquemos el bochín porque el aporte de Tucumán va a ser significativo en el número general que Sergio Massa, UP y todo lo que estamos adentro necesitamos para mantener la conducción política, institucional de este país. Mario Coltan, viniste a Generación Política, te agradezco enormemente. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y un abrazo grande. Seguimos con más Generación Política, no te muevas de ahí. Seguimos acá en esto que es Generación Política, un programa peronístico que se filma íntegramente en las instalaciones y en el subsuelo, en el altillo y en la covacha de Librería El Griego. ¿Cómo le va, Mabel Trejo? Un placer estar con usted. ¿Cómo estás, Álvaro? Y yo también acá, feliz de estar en El Griego y con todos ustedes en Generación Política.
Es cierto, yo doy fe a la alegría de la gente que tiene cuando entra a la librería y nos ve a nosotros. Aparte tomamos un cafecito, todas esas cosas. Mabel, la vuelta a la pantalla de Generación Política semana a semana, trayendo lo que son los temas que tienen que ver generalmente con el género, si vale la redundancia fonética, en el cual no nos tenemos que desentender ni tampoco dejar de cuidar ese nicho que fue tan bien logrado al transcurso de muchísimos años. Sí, muchísimos años y muchas fechas que van a pasar para que las personas que estamos trabajando desde el género para la inclusión, para la equidad, para conseguir todavía más logros de los que se están consiguiendo, no pasen de largo. Yo les sugiero a todas las mujeres que ven Generación Política que siempre estén atentas a la info sobre lo que otra mujer publica, porque en eso nos vamos empoderando. No seamos tan encuadradas en lo que uno piensa, sino que también vemos y pensemos que hay mucha gente que la está peleando por el género en distintos ámbitos. Eso es lo que queríamos decirle de intro. Porque la verdad, Álvaro, que yo de columna hoy acá para Generación Política, les traía una situación que yo estoy viendo como preocupante. A ver. ¿Viste cuando se habla de dos modelos de país que están en juego, en pugna, en conflicto y todo lo demás? Como ahora, sí. Y yo me ponía a pensar de que nosotros hablamos mucho de que no votes a la derecha, no fíjate que la izquierda, fíjate que en el medio... Y yo decía, está bien para los que hablamos, para los que estamos todos los días mirando qué pasa, para los que hacemos una lectura macro, para los que por ahí enganchamos un canal extranjero y vemos lo que la derecha, que nosotros consideramos que es la derecha, que son las de las políticas neoliberales, las que te quitan los derechos y te quieren encapsular en lo que le conviene a los poderosos, están haciendo en todos los países, generalmente después se repite acá, en el Cono Sur. Es verdad, viene como una ola de... ¿Verdad? Entonces nosotros siempre por ahí estamos tan informatizados y ya tan fanáticos que hablamos de derecha e izquierda y por ahí a vos que estás del otro lado no te suena que es una derecha, que es una izquierda o no te incide directamente, ¿no? Claro. Entonces nosotros decimos, bueno, no hay que estar súper informado, sí hay que estar atento a lo que pasa en otros países, así como las emergencias climáticas en otros países están preocupando a mucha gente en nuestra área de convivencia diaria, porque yo lo escucho en la calle y muchos de esos jóvenes, y muchos de esos preocupados son jóvenes hoy por hoy, así también tenemos que saber que la derecha y las izquierdas tienen un sentido y tienen ciertas características. Yo no las voy a explicar acá, pero si vos querés, no nos creas a nosotros, como dice Álvaro siempre acá en Generación Política, sino que entra a las fuentes y pone qué se denomina históricamente derecha, quiénes fueron los gobiernos de derecha, qué se denomina esto, qué se denomina neoliberalismo, y te vas a enterar con lujos de detalle. Lo que quiero rescatar, y volviendo al tema género, que tenemos una vicepresidenta y unas 2 veces presidenta de la Nación, que chapó, me saco el sombrero, que siempre ve más allá de lo que estamos viendo todo, y que el sábado pasado, Álvaro, dijo algo sobre nos eso, dijo ¿no? algo muy importante, y lo más importante, que desde su altura de estadista, desde su gran humanidad, pidió disculpas. Pidió disculpas por no estar a la altura de las circunstancias. Y yo me acordaba que después de una derrota, un expresidente se enojó con los que votaron en contra y les dijo, esto es culpa de ustedes, que yo no siga. Cristina, desde su magnanimidad, nos dijo, pido perdón por no haber estado a la altura de las circunstancias y de los requerimientos de ustedes. Y me venía a la cabeza, Álvaro, de decir, hace cuánto tiempo nuestros dirigentes y nuestros políticos no piden disculpas por estar a la altura de las circunstancias. No tienen no tienen esa capacidad de autocrítica ni esa moralidad que exige la gente. Entonces, nosotros desde acá no nos enojamos con los que votan en contra de, pero ya no voten en contra de, ya no apuesten al no voto. El no voto fue partícipe muy importante de la última elección y es muy triste saberlo. Entonces, acá no se tiene que apostar al votar en contra de o al no voto. Voten en defensa propia, por lo menos. Voten en defensa del que está al lado. Voten en defensa de la casa grande, que es el país. Y pidamos que los políticos reflexionen, que pidan disculpas, que estén a la altura de las circunstancias, porque no supimos, Álvaro, estar atentos a los depredadores de la política, que los existieron. Y tal vez por esta depredación política que afectó a muchísima gente, hoy tal vez está la gente votando como vota, pero hay tiempo de revertir y hay mucha esperanza en el camino.
Sí, yo lo que quiero sumarte a lo que traes, Mabel, es decir que este no voto no nos perjudica, no perjudica a ciertos sectores que vienen detentando el poder en la Argentina y en el mundo. No es un castigo. Claro. No, por supuesto que no. Los beneficiados son siempre ellos y los castigados siempre son los que más necesitan. Nos quieren alejar de la política, nos quieren hacer creer que la política es mala, nos quieren hacer creer que tu voto no vale, nos quieren hacer creer que no es importante que vayas a votar, que la multa que existe es mínima, quédate en tu casa, no hay problema. Porque, ¿sabés? Cuando vos no te comprometés, cuando vos no participás, cuando vos no decidís, seguramente las decisiones que sí o sí se tienen que tomar, porque vivimos en un país donde hay un sistema político y democrático, las van a tomar otros. Y cuando otros tomen las decisiones y te saquen de tu bolsillo, del bolsillo de tu pariente, de tu amigo, de tu vecino, para ponérselo en las arcas de los que ya tienen los bolsillos repletos, va a ser demasiado tarde. El que tiene el poder económico, tiene el poder de los medios de comunicación, tiene el poder bélico. Todos esos no necesitan del poder político ni de los votos. Por eso es que no te creas el verso de que votar no es importante, del que votar no es necesario y que no cambia nada votando. Nosotros no podemos permitir que ese 25% de gente que no fue a votar siga haciéndolo. Así que, como dice Mabel, apostemos a la esperanza, apostemos a cambiar y a ser nosotros los propios capitanes de nuestro barco. Seamos los timoneles que decidamos para dónde ir. Como dijo Mabel, para la derecha, para la izquierda, es tu decisión, es tu responsabilidad de buscar, de informarte, pero no dejes de votar, por favor. No dejes de votar y no dejes de pensar en los dos países que te proponen las dos grandes estructuras hoy políticas que vos las ves, y que es el país de las te amenazo, te grito, prometo que te voy a dejar afuera o que te dejo afuera a tu vecino, prometo que te dejo sin esto, prometo que te dejo sin aquello, o la de la otra, que todavía falta discusión interna, pero que te dio los logros, que te puede dar esperanza y que podemos seguir mejorándola. Así que en vos estás el análisis en tu casa antes de entrar al cuarto oscuro. Seguimos en Generación Política, ya sabes, nos podés encontrar en todas nuestras redes sociales, www.generacionpolitica.com.ar, nuestra página donde están todos los contenidos subidos y además las reflexiones de cada semana. También en nuestra página de YouTube y como siempre ahí están todos los contenidos tanto de este espacio como de los espacios de Radio Nacional, donde hay cada jueves un programa, los de 16 a 18 por Radio Nacional Tucumán. A mi izquierda está la querida compañera Carolina Salvatierra, ella es de Villa Chiclegasta y es representante de Villa Chiclegasta del Movimiento Nacional de Mujeres. ¿Qué tal, Caro? Bienvenida. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes. Muchas gracias otra vez por invitarme acá a la casa de ustedes. No, es un placer siempre recibirte y estuvieron con una visita el jueves pasado y con algunas movilizaciones, con alguna impronta para ya planificar lo que queda de la campaña. Sí, exactamente. Justamente hace un ratito venimos de allá del partido, que tuvimos el segundo encuentro. El lunes fue el primero en Monteros con la compañera Belén Serra y ahora fue acá en el Partido Justicialista, sí, el segundo encuentro de dirigentes y dirigentas justicialistas, peronistas, ¿no? Sí. Y hablando justamente del derecho a la mujer, ¿no? Del derecho político, o sea, del voto, bueno, por nuestra querida y amada Eva, que la recordamos siempre. Y la ampliación de los derechos de la mujer, ¿sí? Sí. Queda como, lo hablábamos recién mientras preparábamos para entrar al aire, esto de que queda vacío cuando pelear tanto los derechos cuando el plato de comida está flojo. Cuando tenemos que hacer una autocrítica de cómo llegamos al territorio para hacer una propuesta y acompañar en este tiempo tan difícil de vista la campaña presidencial. Exactamente. Por ejemplo, veníamos hablando de lo que es derechos, de la ampliación de derechos que tuvimos durante todos estos años, que son muchos, son bastantes, porque claro, vivimos en un Estado de Derecho y yo defiendo un Estado de Derecho. Sí. Pero, como digo, tenemos que hacer una autocrítica hacia adentro. Y no solo estoy hablando del partido peronista, del justicialismo, estoy hablando de todos los partidos, del partido radical, de todas las alianzas. Tenemos que hacer una autocrítica profunda, porque si no la hacemos, un cambio real, una estructura real de todo lo que está pasando, ¿sí? Por eso es que creció este fenómeno
que se llama Milei, que es antiderecho. ¿Está en peligro la democracia? Sí, estamos a 40 años de la democracia y estamos en peligro, por supuesto. O sea, ¿qué es Milei? Antiderecho. ¿Sí? ¿Qué defiendo yo? ¿Qué defendemos nosotros? Y yo me incluyo como dirigente política, ¿sí? Que somos responsables de muchas cosas que hicimos mal y que no miramos hacia adentro a ver qué nos está diciendo la gente, qué nos dice la gente. ¿Por qué ese voto bronca? ¿Por qué ese voto castigo? O sea, cuando, por ejemplo, Milei habla de las castas políticas, personifica a las personas, ¿no? Entonces, ¿no escuchamos en el 2001, Borja, cuando la gente decía que se vayan todos? ¿Qué significa que se vayan todos, no? La casta política y de que hablan todo eso. Sí. Porque esto es como una red de familias, ¿sí? Que se perpetúan en el poder años tras años. Y cuando yo hablo de la clase dirigente, de los actores políticos, no solo estoy hablando de los dirigentes, de los políticos, estamos hablando también de los sindicalistas, ¿sí? Que también tienen que ver. Estamos hablando del transporte, estamos hablando de los empresarios que también toman decisiones que son de suma importancia para nuestro país. Y como vos decís, para llevar el plato de comida a la mesa. Además, en esta discusión que estás planteando con mucha claridad, Carolina, hay que darle un punto de quiebre está habiendo mucha migración. Hoy no se entiende quién es radical, quién es peronista por la mutación de dirigentes de un sector a otro. Lo que no permite es un afianzamiento en cuanto al votante. Es decir, el votante, ¿qué elijo? ¿Un espacio? ¿Una persona? Esa confusión favorece a que estos fenómenos, como el que vos mostrás, el de Milei, surjan como una única opción. Exactamente. Vuelvo a repetir, la clase dirigente, nosotros somos los más chiquitos, digamos, como yo decía, somos los dirigentes invisibilizados, que por ahí solo servimos para juntarles votos, como yo dije, y a veces soy un poco tajante con las cosas que digo, pero hay que decirlas, porque si no vamos a seguir ocultando cosas, vamos a seguir tapando cosas y vamos a decir que todo está bien. Entonces, cuando se dice la casta política, decimos basta del personalismo, basta de las redes familiares, porque queremos cambiar, porque hay dirigentes que trabajan, hay dirigentes que les cuesta llegar mucho a un lugar donde se puede hacer algo, donde se puede trabajar. Somos dirigentes que caminamos, que estamos con el vecino, que sabemos cuáles son las necesidades, qué es lo que necesitan, como vos decís, necesito un plato de comida, me llaman, Caro, necesito, ¿sabés qué? Un remedio para mi hijo, porque está internado y no tengo con qué pagarlo. Entonces, hay muchas necesidades que ellos, quizá los de arriba, no lo ven. Entonces, vamos a volver a la autocrítica. Si no hacemos una autocrítica real y no hacemos un cambio radical y una reestructuración del Estado de Derecho, vamos a seguir en lo mismo. Cuando decimos derecho, estamos hablando en el vacío. ¿Dónde están los derechos? Claro. Si en los pueblos, en las comunas rurales, todos esos derechos que se pregonan en el ministerio, no llegan. Ahora esa discusión queda planteada frente a días de la elección nacional. ¿Cómo estar lo urgente de la elección nacional y defender justamente lo que veníamos hablando, un Estado de Derecho, frente a dos propuestas, la de Javier Milei y la de Patricia Bullrich, que lo único que hacen es apostar a la agresión y justamente a eliminar un partido, un representante político como es Patricia Bullrich, y otro es eliminar todo tipo de derechos que están garantizados por el Estado? Exactamente, yo te digo, ¿no? Que situación y que locura, ¿no? Porque yo digo, Milei sería un estaticidio, así, simple y sencillo, ¿sí? Y en este caso, Patricia Bullrich, que ya tuvimos, ya sabemos, ya estuvo en muchos gobiernos y ya sabemos que también es antiderecho, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si decimos, por ejemplo, la vicepresidenta de Milei, una mujer que dice que esta mujer que es emblemática, una de las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que dijo que era peligrosísima, y está como vicepresidenta. A ver, en Alemania, ¿sí? El negacionismo, estamos en el negacionismo, porque la derecha es el negacionismo, o sea, el genocidio está penado en Alemania. En Alemania está penado. Exactamente. Entonces, ¿cómo puede ser que acá la tengamos como candidata a vicepresidenta? Estamos todos locos, es un estado de locura que la verdad que en este momento no podemos creer. Estamos mal. Esa es la importancia de dirigentes que están en el territorio, como estás vos explicando, dando la discusión, porque además es esto.
el voto emocional va por el ascensor, mientras que el voto racional va por escalera. Hay que explicar mucho, hay que estar en el territorio, hay que estar acompañando a cada uno de los votantes y entendiendo, sin juzgarlos, de que la están pasando de la manera que pueden. Entonces, es la militancia la que va a acompañar a cada uno de los votantes, entendiendo cómo vota, pero siempre tratando de explicar que hay una opción que no es el odio y que no es quitarte derechos. Exactamente. Por ejemplo, como yo digo, nos cuesta sí, pero explicar, decir, a ver, esto es todo lo que vos tenés, que significa un Estado de Derecho, ¿no? Y esto es antiderecho. Hay que explicar mucho, sí, pero hay que explicar y hay que seguir explicándolo, ¿sí? Carolina, a ver, ¿la bandera? Bueno, No, esta es la mirá. bandera del movimiento, sí, de nuestra querida Chochi Artaza, que es la presidenta, que es nuestra madre, digamos, del movimiento, nuestra madre espiritual, la Chochi Artaza. Carolina Salvatierra, delegada del departamento Simoca, y Amanda Arauz, que, digamos, no solo es Villa Chicligasta, sino son las 10 comunas del departamento Simoca en las cuales nosotras trabajamos, ¿sí? Y estamos militando y seguimos militando y queremos un Estado de Derecho. Massa, Rossi, ¿sí? Vamos a seguir por ahí. Ya volvemos con más Generación Política. Seguimos en esto que es Generación Política, un programa que se filma íntegramente acá en las instalaciones de Librería El Griego, donde mi amigo personal Juan Manuel Frangoli, que es su verdadero nombre, nos brinda gentilmente todas las semanas para poder hacerlo. Ahora estamos con un compañero, con un amigo, con un militante, Hernán Gordillo. ¿Cómo le va? Bienvenido a Generación Política. Un gusto. Hermoso la escenografía, ¿no? Hermoso, ¿no? Sí, yo pensaba que decía que era hermoso Sí, yo, lo tenés pero que bueno. montar, es carísimo. No, esto es todo ficticio, ¿no? Después le contamos a la gente. Bueno, te queríamos preguntar, Hernán, ¿de dónde sos? Criado en Aguilares. Criado en Aguilares. Sí. ¿Y ahora estás trabajando en dónde? Hace ya varios años vivo acá en San Miguel de Tucumán y hace un par de años en Tafí Viejo. En Tafí Viejo. En Loma de Tafí. Un compañero que conoce el territorio de nuestra provincia. Y le queríamos preguntar por una situación particular que se vivió en una de las grandes ciudades que después de que tuvo los colapsos de la desaparición de los ingenios, y uso el término desaparición porque fue forzada por una dictadura, empezó a tener otro tipo de cotidianidad. ¿El peronismo sigue vigente todavía en Santana? Yo creo que en varios lugares de Argentina hay síntomas de peronismo, de lo que era la esencia, ¿no? Lo que nos dicen los viejos del 70. Esto era el peronismo que hacíamos nosotros, claro. Ir desde el barrio, hablar con la gente, que la agenda sea del barrio. Sí, en Santana sí, y en otras localidades también. Sí, por suerte, sí. Por suerte. Nosotros te queríamos hacer esta pregunta porque nosotros de Generación Política venimos hablando mucho de lo que perjudica a la política, a la democracia y a la dirigencia, esta compra de voluntades que se dio en muchísimos lugares de nuestra provincia. Nosotros, fieles defensores a que la política es la única que garantiza la legitimidad de los votos, es como que se puede salir adelante. Si nosotros empezamos a prostituir todos, como lo dijimos en la columna del programa anterior, que lo pueden ver en www.generacionpolitica.com.ar, no va a dar cuenta de nada que tenga que ver a favor del pueblo, sino que va a estar siempre en manos de los mercaderes. En Santana pasó algo que da cuenta de que todavía existe una esperanza de militancia. Pasó en Santana, pasó en Rosario hace poco, con Ciudad Futura. Creo que este fenómeno de compra de voluntades empieza fuerte en los 90. Uh-huh. Estamos ya como al colapso del desgaste de este sistema, donde ya al ciudadano lo ven como una mercancía y el político desaparece pasadas las elecciones. Nosotros encontramos una oportunidad en la militancia simplemente con estar todos los días, porque normalmente pasaban las elecciones, no había hoy caminar los barrios no hay unidades básicas. Entonces, no es muy difícil entender que esto iba
iba a transmitirse en algún momento en un hartazgo de la sociedad. Lo potenció la inflación, que donde ya los salarios los pulverizó. Digamos, nosotros hace mucho lo llamamos esto una esclavitud moderna en blanco, ¿no? Es decir, lo que trabajar no te alcanza y estás en blanco y tenés que trabajar en 2 o 3 lugares para tratar de llegar a fin de mes, lo cual te destruye la familia, porque ni la madre ni el padre están 10 o 12 horas mínimo están fuera de casa, los chicos con quien se crían, quien los lleva a la escuela, así se genera toda una condición de imposibilidad de desarrollar una familia, ¿no? Tal cual. Y si nosotros nos acordamos, una de las máximas que tenía el peronismo era 8 horas de trabajo, 8 horas en la casa y 8 horas para el descanso. Y el domingo la familia, sí. Esto está rompiendo todo. Pero bueno, sí, por lo pronto hay lugares donde la base del peronismo adaptada a la economía actual, porque tampoco es el modelo que pensó Perón económico. Claro. Tenemos un mundo multipolar, pero sí hay. En Santana nosotros decimos que la gente recuperó la democracia. Y cuando recuperas la democracia empezás a recuperar dignidad. No, lo primero que recuperar es la dignidad y la identidad, y después recuperar la democracia, porque nosotros trabajamos en un proceso que recuperen la identidad. Es decir, Bien. sentirse que son capaces de y que tienen que ser orgullosos de ese lugar, porque son habitantes, porque son productores, son trabajadores. Y después que recuperar la confianza, la identidad y la dignidad, el paso a recuperar la democracia es el que viene. Entonces, nosotros sentíamos que la gente ya quería ganar las elecciones. Nosotros Bien. no las ganamos, las ganaron ellos. Lógico. Porque tú te das cuenta de una cosa que te lleva en un momento cuando ellos imponen las condiciones y utilizan todas las herramientas que les brindaban los adversarios para derrotarlos a ellos, si se movilizaban en auto de ellos. Claro. Entonces, hay un punto que la gente quiere recuperar la democracia. Entonces, Claro. Nosotros, fuera de cámara, hablábamos mucho con el compañero acá, y unas cosas de que lo que queríamos contarle a todos ustedes que semana a semana ven Generación Política es que existen otras formas de hacer política. Y hay algo valiosísimo que acaba de decir nuestro invitado, que primero empezar a recuperar la dignidad, la identidad, y luego vamos por lo demás. Algo que se empezó a desvaciar como si fuese una cuenca donde se podía sacar y el votante quedaba como eso, como una simple mercancía donde yo puedo alquilar el día de las elecciones. En Santana se dio que el sistema político y electoral estaba, sí, aceitado, pero la gente había decidido dignificarse y recuperar la democracia y hacer lo que realmente querían. Es por eso que hubo un gran porcentaje de Unión por la Patria, en Santana, en contraste de lo que se fueron dando los resultados en casi toda la provincia, donde el fenómeno Milei se desató. En cambio, en Santana, ¿cuáles fueron los números que tuvo Unión por la Patria? En Santana llegó al 68.2%, contra un 15 o 16% de Milei. Para Juan Manuel Frangoli, ¿escuchaste? ¿Cuánto fue? 68,2%. Casi el 70% de la dignidad recuperando la democracia. Y con un alto nivel de participación de la ciudadanía, creo que fue arriba del 83%. Pero bueno, esto que decías vos, Milei cuando te dice, no me importan mis padres, esa deshumanización total de la persona, Claro. Bueno, creo que hay que volver a eso, ¿no? No solamente es el peronismo, es la persona recuperada con su rol ciudadano, de ejercer el derecho, es decir, elegimos los gobernantes. Tal cual. ¿No? Entonces creo que si logramos invertir eso y contagiar, tenemos mucho camino recorrido por compañeros durante décadas que, bueno, hay que tratar de agarrar las mejores experiencias. Sí, el peronismo siempre fue un movimiento que trató a la persona como humano, ¿no? Un movimiento muy humanista. Ahora, compañero, contame, ¿cómo ves las próximas elecciones presidenciales ya para ir cerrando esa entrevista? Yo creo que Massa está tomando decisiones que eran necesarias hace mucho tiempo. Esto de eliminar el impuesto a la ganancia en sectores donde son trabajadores, no son ejecutivos de empresas ni Claro. directores. Está mejorando algunas asimetrías en los ingresos. A ver, nosotros tenemos una economía tributaria, una política tributaria que no está pensada para la informalidad laboral que tiene Argentina. Entonces, no es cierto. cuando los nuestros no son sujetos de derecho ni sujeto de crédito para el desarrollo y el negocio de la timba financiera, creo que si no ajustamos eso, creo que estamos en un camino a ajustarlo, donde vos salís y te pones a trabajar y tenés la chance de desarrollarte y hacer las cosas. Creo que están tomando las decisiones en ese camino.
hay que dejar de pagarle tanto tiempo al fondo y ponerlo a producir Tal cual, sí. en las pequeñas empresas, a los recursos, y creo que ahí estaríamos hablando de otra situación. Pero bueno, si no tenés para llegar a fin de mes, aunque trabaje 24 horas, no hay modelo político que digas, che, esto me sirve, porque la gente siente hoy que la democracia no le sirve, que es el grave problema. Y independientemente de todas las medidas que está dando Sergio Massa, la gente ya tiene su decisión tomada, cómo quiere que sea el próximo gobierno. No, creo que todavía la gente tiene muchas dudas. Las medidas económicas están impactando de a poco, progresivamente. Y no tenemos que mentirnos, es decir, tenemos que tomar las medidas de fondo para que diga, bueno, esto en el tiempo me va a demostrar si es cierto o no, pero porque ninguna medida que no se aplica o no se termina concretando es una medida, un anuncio más, y creo que la política lo que hizo mal los últimos 30 años es mentir descaradamente, sí. Entonces se perdió la confianza en el sistema. Tal cual. Se perdió la confianza en la palabra del dirigente, del político. Entonces, bueno, esperemos que las medidas impacten y que la gente tome alguna postura, por lo menos a favor de un gobierno que quiere cuidar los derechos. Es cierto. Hernán Gordillo, muchísimas gracias por haber estado acá en Generación Política, gracias por haber venido a ser parte de este programa, y bueno, saludo a toda la gente de Santana y sobre todo sentir ese orgullo militante de saber que las cosas todavía sí pueden hacerse bien. Bueno, lo invitamos a que el escenario siguiente sea Santana, ¿sí? Vamos al barrio con los compañeros. Sería un placer. Que lo conozcan, porque para nosotros es muy importante que lo escuchen a ellos. Sería un placer para nosotros. Tenemos algunas invitaciones pendientes también, ya nos vamos a organizar con Juan Manuel Frangolio para estar en todos lados. Muchísimas gracias, Hernán. Un placer. Gracias a ustedes. Seguimos en esto que es Generación Política y estamos en nuestro canal de YouTube, en todas nuestras redes sociales. También estamos en www.generacionpolitica.com.ar. Y antes de saludarlo a mi siniestra Borja Michelsen, te recuerdo que los jueves también nos podés escuchar en Radio Nacional Mercedes Sosa en la 98.7. Dicho esto, mi amigo personal Borja Michelsen, ¿cómo estás? Juan Manuel Frangulli, el placer de siempre de venir a este lugar que donde Borges diría: acá perdería de nuevo la vista, leyendo. Porque la verdad que siempre entra y uno se imagina la biblioteca soñada por Borges, se imagina que es este lugar, que es Librería El Griego, que yo amo profundamente. El tema que te traigo hoy... Perdón. Poder creador de la palabra. Sí, totalmente. Te adelantaste a lo que vamos. Y si la palabra tiene un poder creador, sí. Y además tuvimos acceso, le quiero contar a la audiencia, porque lo vamos a hablar en el programa de hoy, tuvimos acceso a parte de los cuerpos de la investigación del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. El poder creador de la palabra y esta causa mal investigada, mal llevada, lenta y perezosa, pero en la que hay un dato alarmante. Te lo cuento, no sé si lo tenés. Los peritos probaron el arma con la que Sabac Montiel, como el brazo ejecutor, sí. Pero no el autor intelectual, no sé si compartís. Sí, totalmente. Intentó disparar a Cristina Fernández de Kirchner gatillando 2 veces en la cabeza. Sí. Los peritos hicieron 300 pruebas sí. gatillando. De las 300 pruebas salieron 300 disparos efectivos. O sea, es un arma que no termina de entenderse, salvo el milagro, por qué no salió la bala a pesar que se gatilló. Pero el fallo sí salió. He ahí el poder creador de la palabra y vuelvo al principio. El poder creador de la palabra. Y vamos a introducirnos con esta introducción que haces, vamos a hablar sobre los discursos del odio. ¿Qué son los discursos del odio? Son discursos generados en torno a atacar personas por sus afiliaciones políticas, por sus orientaciones sexuales, por su raza, por su etnia y hasta por su religión. Sí. Son discursos que tienden a generar una violencia sobre un grupo y llevarlo a la deshumanización. Lo que se busca es la deshumanización con ataques arteros, amplificando aquellos estereotipos fijados en el imaginario común. Por ejemplo,
parte de la construcción del imaginario colectivo argentino es que la corrupción es uno de los grandes males que campea en nuestra sociedad. Así es. Entonces, si yo digo, empiezo a tener problemas con un sistema de salud, con un sistema de educación, y empiezo a identificar a la corrupción con Borja Michelsen, hago primero de Borja Michelsen el sujeto corrupto. Sí. Después hago de Borja Michelsen la corrupción y termino en el mal es Borja Michelsen. Exactamente. Ya ni siquiera es un sujeto. Y ni siquiera pasible de derecho, ni siquiera pasible de Claro. mantener la vida, ni siquiera pasible de ser catalogado como ser humano. A ese punto llegás con la deshumanización. Esto de, que se probó mucho en la Alemania nazi, de la caricaturización del judío, de la deshumanización, de establecer justamente lo que decía recién, estereotipos fuertemente arraigados en el imaginario, sostenerlos, y hoy a través de esto que conocemos como las redes sociales, que poco filtro tienen para frenar tamaña cantidad de mensajes que se propalan en distintos lugares y que te llegan constantemente por los dispositivos digitales que vos manejas. Empezamos en un nosotros, en una comunidad, empezamos a distinguir el nosotros y el ellos, y terminamos en el nosotros o ellos. Exactamente. O sea, uno de los dos para la supervivencia tiene que dejar de existir. Y además en esa construcción, el nosotros es el único válido, Claro. válido, y el ellos no tiene ningún tipo de derechos por ser ellos, sea lo que sea. Entonces, cuando vos lo llevás hoy, si hacemos esta transpolación, esta presentación que hemos hecho, la ponemos en los dos discursos que están planteando los candidatos, tanto de la Libertad Avanza, Javier Milei, como el discurso de Juntos por el Cambio, Cambiemos, no me acuerdo cómo se llama que es Bullrich. Sí, la Pato disertando en lugares. Los dos tienen una sola cosa. Milei tiene, de cada tanto dice, estos zurdos de M, y en esos zurdos de M puede entrar cualquiera que no sea él, incluido Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo. Claro. Y uno se entera que hoy Horacio Rodríguez Larreta es un zurdo de M. Claro. Y por el otro lado, Patricia Bullrich, en su spot de campaña, plantea directamente que todos los males de la Argentina tienen que ver con una cosa, lo que vos decías, la corrupción. Y la corrupción es kirchnerista. Ahora, y vamos a terminar con el kirchnerismo. Ahora, qué fuerte, porque además termina planteando Patricia Bullrich en su spot de campaña, volviendo a la introducción que hicimos recién, dice la desaparición del kirchnerismo. Exactamente, y usa una palabra fuerte en un contexto en el cual estamos por cumplir 40 años de democracia, 40 años de haber salido de la más cruenta de las dictaduras políticas que hemos vivido en la República Argentina, las dictaduras militares, y en un país que sufrió 6 dictaduras, de las cuales una de ellas, por ejemplo, se llama Revolución Libertadora. O sea, jugamos con el discurso, jugamos con las palabras, y en lugar de decirle, todavía no tenemos el coraje de decirle revolución fusiladora o directamente la fusiladora, no tenemos el coraje de ir cambiando, usando esas palabras. Entonces lo que decíamos, las palabras, lo que vos decías al comienzo, las palabras. Esto que arranca en palabras puede terminar en hechos. Y el hecho concreto lo vimos entre uno de los grandes ejemplos, lo vimos el 1 de septiembre del 2022, en un Sabac Montiel gatillando a la cara de Cristina Fernández de Kirchner. Palabras que suenan como, son palabras, son dichos, y terminan en acciones. Esos son los discursos del odio, son los discursos que están circundando y son los que están propalando los principales candidatos a acceder a la magistratura de la República Argentina en esta competencia de tercios. Lejos de la propuesta, lejos de la gente, lejos de la necesidad de cada uno de los argentinos que hoy la están pasando en una incertidumbre constante. Pero lejos de eso, no realizan propuestas, sino que proponen más violencia, más desunión y sobre todo esto que vos planteabas, el ellos y nosotros, y el ellos sin ser sujeto de derechos. La desaparición del otro, como plantea un eje de campaña, o te voy a pasar la motosierra. Igual de terribles a 40 años de la democracia en un pacto democrático que la sociedad hoy puede sostener con su voto. Perdón, dijimos, nunca más.
Y así llegamos al final de este programón de Generación Política. Nos excedimos un poco en el tiempo, pero la verdad, qué programa que hicimos. Álvaro Adrián Trejo, usted que es el dueño del sifón. ¿Por qué se me acaba siempre la soda? Porque pasan muchísimos invitados y no hay nada más refrescante que acá en Librería El Griego un fresco vaso de soda. Pasó Mario Coltan. Hablamos un poco de economía, qué está sucediendo y el análisis económico de las elecciones, paso y las generales que se vienen. Carolina Salvatierra también, que vino desde Chicligasta a contarnos la realidad política de su lugar y también de la provincia. Borja Michelsen habló de los discursos del odio y el proceso de deshumanización del adversario. Ahí uno entiende por qué Patricia Bullrich termina ofreciendo desaparecer al kirchnerismo. Claro, Mabel Trejo nos trajo también los dos modelos de país que están en disputa y que no podemos ser indiferentes con quedarnos en la casa y sin ir a votar. No, como diría una canción, hacé lo que quiera, pero elegí. Hernán Gordillo de Tucumán nos contó un poco cómo la militancia parece ser el discurso contrahegemónico más efectivo para hacer política. Clara línea de Generación Política, ¿eh? Es cierto, es cierto. Y Juan Luis Serra, que vino a hipnotizarnos, vino a tirarnos nuevas consignas y a dar tumba a cabeza para que empecemos a pensar la filosofía cotidiana y la de todos los días y empecemos a dejar de pensarla de afuera. Los patriotas tomaron la posta y eso fue el editorial de Generación Política, que si no lo viste, te invitamos a que vuelvas un poquito para atrás en este mismo video en nuestro canal de YouTube o en cualquiera de nuestras redes sociales y puedas ver este programa entero con todo lo que pasó. Sin más que decirnos, muchas gracias Juan Manuel Frangoni por invitarme.